Esto es Historical Health, descubriendo las raíces de la salud. El tema de hoy es el estetoscopio. El estetoscopio, un dispositivo indispensable en la medicina moderna, fue inventado por René Théophile Hyacinthe Laennec en el siglo XIX. Hoy vamos a conocer la fascinante historia detrás de este instrumento, cómo surgió y su evolución a lo largo del tiempo. René Laennec, nacido en 1781 en Quimper, Francia, es considerado uno de los grandes clínicos de su época. Fue alumno y sucesor de Corvisart en su cátedra de medicina en el Colegio de Francia, y es conocido como el inventor del estetoscopio. El término proviene del griego stetos, que significa pecho, y skopeu, que significa observar. Laennec creció en la turbulenta época de la Revolución y la Contrarrevolución Francesa. Su casa, ubicada frente al Place du Buffet, fue testigo de numerosas ejecuciones públicas. Durante su adolescencia, vivió con su tío, un médico en Nantes, lo que despertó su interés por la medicina. A los 19 años, Laennec recibió una beca para estudiar en la Escuela de Medicina de París, donde destacó como alumno de Corvisart, médico personal de Napoleón, y de Dupuytren, famoso por la contractura que lleva su nombre. Además, trabajó en el Hospital Necker y en 1816, a la edad de 35 años, fue nombrado médico de dicho hospital. Laennec alcanzó gran prestigio por desarrollar el método anatomoclínico, que consistía en correlacionar los hallazgos clínicos con los resultados de las autopsias. La mayoría de los pacientes que examinaba eran tuberculosos, y logró describir una amplia variedad de soplos pulmonares y estertores encontrados durante la auscultación. Un día, Laennec tuvo que examinar a una paciente muy obesa con problemas cardíacos, pero no pudo percibir los sonidos del corazón, a pesar de los esfuerzos realizados. En aquella época, los médicos colocaban su oído directamente sobre la piel del tórax del paciente para escuchar los sonidos del corazón. Laennec recordó un juego infantil que había visto en su camino a casa, donde los niños improvisaban un teléfono de cartón rudimentario. Inspirado por esto, enrolló una hoja de papel en forma de cilindro, aplicó un extremo sobre el tórax de la paciente y el otro en su oído. Así pudo escuchar los latidos del corazón de manera mucho más clara y distinta. Posteriormente, Laennec reemplazó el cilindro de papel por uno de madera, que fue fabricado por un carpintero. En 1819, publicó su obra De l'auscultation, ou traité de diagnostic des maladies des poumons et du cœur, en la que describía este nuevo instrumento. Un cilindro de madera, de cedro o ébano, de 4 centímetros de diámetro y 30 de largo, perforado por un agujero de 6 milímetros de ancho, con un extremo ahuecado en forma de embudo. En esta misma obra, Laennec introdujo nuevas terminologías para describir los sonidos pulmonares que escuchaba con el estetoscopio. Entre estos términos se incluyen pectoriloquia, egofonía, crepitación y estertor. Gracias a estos avances, pudo describir enfermedades hasta entonces desconocidas. En 1822, Laennec publicó la segunda edición de su obra, titulada Traité d'auscultation médiate. En esta edición, relató que se había herido al menos en 7 ocasiones mientras trabajaba con cadáveres de tuberculosos. En una de esas ocasiones, se cortó el dedo índice izquierdo con una sierra mientras cortaba vértebras tuberculosas, lo que le permitió inocularse el bacilo de la tuberculosis y estudiar la lesión resultante. Curiosamente, en la misma época en que Laennec contraía tuberculosis, en 1802, su predecesor, Xavier-Marie François Bichat, murió de meningitis tuberculosa. Al describir su propio caso, Laennec mencionó síntomas como pérdida de vigor, fiebre y visible pérdida de peso, aunque su enfermedad no fue diagnosticada hasta que ya estaba en un estado avanzado. Laennec realizó 3 contribuciones fundamentales a la historia de la medicina. 1. La invención del estetoscopio. 2. La delimitación de cuadros semiológicos de enfermedades cardíacas y pulmonares. 3. La descripción de lesiones anatomoclínicas,
que revolucionó el estudio de estas enfermedades. La ENEC reconoció que los tubérculos y el exudado caseoso correspondían a la misma enfermedad, la tuberculosis, más de 50 años antes del descubrimiento del bacilo de Koch, en 1882. Sus minuciosas autopsias lo ayudaron a llegar a esta conclusión. Sin embargo, se equivocó al creer que la tuberculosis no era contagiosa y que su tratamiento era tan infructuoso como el de las lesiones cancerosas. Uno de sus contemporáneos, Morgagni, le advirtió en una carta: «Joven, apártate de los cadáveres de los consuntivos». Esta advertencia, sin embargo, no detuvo a la ENEC en su incansable búsqueda de conocimientos, lo que revolucionó la concepción de la tuberculosis. En 1855, el doctor George Carman, en Nueva York, desarrolló una versión más práctica del estetoscopio de la ENEC, el estetoscopio biauricular, similar al que usamos hoy en día. Este dispositivo incluía dos tubos de goma, que terminaban en dos olivas que se ajustaban a los oídos del médico, con una campana resonante en el otro extremo. En tiempos recientes, se han desarrollado versiones electrónicas que amplifican los sonidos mediante amplificadores eléctricos. René Laennec dejó un legado imborrable en la medicina moderna. Su invención del estetoscopio y sus aportaciones clínicas transformaron el diagnóstico de enfermedades cardíacas y pulmonares. Cada vez que un médico utiliza un estetoscopio hoy, está continuando el trabajo de este brillante médico del siglo XIX.